Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. A ustedes que nos acompañan, muchísimas gracias. Este es el programa Escudriñando las Escrituras y estamos estudiando un tema de palpitante interés: preparación para el tiempo del fin. Y en esa preparación necesitamos escuchar las advertencias que Dios nos da a través de su palabra. Por eso el tema de esta semana es engaño del tiempo del fin. ¿Qué tiene Dios para decirnos a través de su Sagrada Escritura? Tenemos un invitado especial con nosotros, el pastor Daniel Ospina. Pastor, bienvenido. Gracias, qué privilegio que podamos estudiar juntos. Diría, como alguien lo mencionó antes, qué temas tan hermosos nos tocan. Realmente va a ser una bendición compartir con todos nuestros amigos lo que Dios nos advierte. Y al abordar, pastor, como usted lo dice, un tema tan importante, pues uno mira, por ejemplo, Mateo 24, el pequeño Apocalipsis, y encuentra que si hay algo sobre lo que más enfatizó Jesús fue el peligro de ser engañados, ¿no? Al comienzo del sermón, en el intermedio, al final. Pastor, ¿por qué es importante el tema de esta semana? Dios ha dado suficiente luz para que no caigamos en trampas y en engaños. Y cualquiera que hoy día no dependa de la Biblia como su enseñanza, como su luz, será engañado, caerá en trampas del enemigo. Satanás mismo ha manifestado descontento durante mucho tiempo y pareciera ser que ese es el espíritu de muchos. Pero aquel que sigue al Señor no solamente no será engañado, sino que tendrá un ambiente de bendición, de reposo y de felicidad. Así que de comienzo, pastor, tenemos seguridad. No tenemos por qué ser engañados. Es terrible cómo ver, cuando uno ve la gente que vive engañada, cómo tienen un desazón, como una tristeza, como un vacío, como que andan en temor. Pero uno conoce una persona que está afianzada en la palabra del Señor, como muchos de los amigos que nos escuchan hoy, y uno nota un ambiente de paz, de seguridad, de reposo, de regocijo. Bienaventurados los que podemos conocer las verdades para este tiempo enseñadas en la palabra de Dios. Todo esto hace que el tema es de palpitante interés, como ya lo he dicho. Enfrentamos a un enemigo que, como dice el tema, es mucho más inteligente, es más poderoso, es más astuto. Comenzó engañando en el mismo ambiente del cielo, vino al Edén en medio de una situación de total pureza y sin duda seguirá trabajando. Pero ¿qué nos advierte la Escritura? Pastor, hablemos entonces de lo que la palabra de Dios indica acerca de cuál es el mayor engaño que podamos nosotros enfrentar. La humanidad hoy, tristemente, se ha dejado engañar para creer que Satanás ni siquiera existe. Nos han dicho que Dios ya no existe y que Satanás tampoco, que son inventos de la mente humana. Nos han dicho que el cielo no existe y que el infierno tampoco. Y qué maravilloso para los planes de Satanás que la humanidad hoy piense que él ni siquiera está en nuestros planes, en nuestro medio. Entonces le quedará el camino abierto para engañarnos con más facilidad. El más grande engaño en el que Satanás quiere meter la humanidad es hacernos creer que Él no existe y por lo tanto no hay quien nos engañe ni debemos cuidarnos de sus engaños. Entonces, en ese orden, sabiendo que es el mayor engaño, y otros pues de pronto creen que sí, que existe, pero lo esperan ver con cachos, con un trinche, con cola, ¿no? La gente se inventa sus ideas, pero el enemigo trata de engañarlos, haciendo creer que no existe. Ninguno de nosotros estuvo en el origen de la historia del mundo cuando Él fue creado, ni conoce los orígenes del mal. Por lo tanto, la única ancla segura para saber la verdad es la palabra de Dios. Así es. No puedo saber cuál fue el primer engaño ni cómo, no lo hubiera podido descubrir por mí mismo, a menos que Dios me lo hubiera revelado. Y por eso está en su palabra de manera clara y precisa, porque la palabra del Señor advierte: cualquiera que cree estar firme, mire que no caiga. Estamos advertidos que lo que viene para este mundo en estos días finales son engaños insidiosos, y no engañarán a los más humildes, a los sin estudio, engañarán a los que nos creemos sabios o entendidos. Solamente en la palabra del Señor podemos estar seguros. Así es, pastor, y nosotros encontramos que es abrumadora la evidencia que Satanás existe. Habla de su habitación, de la profundidad donde él habita, del dragón, de la guerra en el cielo,
de que está lleno de ira. ¿Por qué? ¿Qué buscará Satanás con hacer ver al ser humano de que él no existe? Satanás es un especialista en engaño, en disfraz. Él quiere que el ser humano no tenga ningún tipo de escudo para defenderse contra él. Sin embargo, por la gracia del Señor, en el libro de Apocalipsis se nos presentan 3 grandes y poderosos elementos a través de los cuales podemos vencer al enemigo. Y lo presenta Apocalipsis 12:11, cuando dice: ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La palabra del testimonio, el confiar en Jesús y el vivir humildemente sintiendo que yo no sé nada y que todos los días necesito depender de mi Señor, me hará escudriñar cada día más y no ignorar sus estrategias, que son muy engañosas. Bueno, esto lo subrayamos. La seguridad es de victoria total en Cristo Jesús. Jesucristo ya venció. Amén. Usted y yo necesitamos invitar al que ya venció, porque Él es el único que conoce las estrategias. Nosotros no necesitamos estudiar cuáles son los engaños del enemigo. Necesitamos estar afirmados en la verdad, y la verdad tumba la mentira y tumba el error. En Jesucristo somos más que vencedores. Amén. No obstante, la palabra quiere advertirnos del poder que Él tiene para engañar. Hablemos de la manera como es tan sutil, tan astuto, como trata de disfrazarse para engañar al ser humano. Satanás desde el comienzo se ha disfrazado y ese método le ha servido muy bien. Ha buscado que lo representemos a través de una cabra, a través de un ser con cachos y con cola. Ha tratado de que lo entendamos como si fuera una bestia, un animal irracional, pero realmente es muy astuto. Nos ha estado estudiando desde que nacimos y conoce nuestras debilidades, sabe en qué fallamos, dónde nos duele. Y aquí, pastor, vale la pena mencionar algo para nuestros amigos: no nos andemos quejando, ni mostrando nuestras debilidades, ni contándole nuestros problemas a toda la gente, porque cuando nos quejamos y hablamos de lo que nos duele, de lo que es difícil para mí, tal vez lo único que estamos haciendo es mostrándole al diablo por dónde atacarnos, porque él no ignora nuestras debilidades. Así que fortalezcámonos en Cristo, dependamos del Espíritu Santo y sepamos tanto palabra de Dios, que de la misma manera como Jesucristo en el desierto de la tentación derrotó a Satanás con un escrito está, en esa misma palabra y en ese mismo nombre nosotros podamos lograr victoria. Pastor, y en ese orden hablemos un poco más de la importancia que tiene conocer la Sagrada Escritura y seguir sus enseñanzas. Dios es la verdad y su palabra es la verdad. Cuando usted mira la profecía bíblica, se da cuenta de que Dios nunca falló, que Dios nunca mintió y que Dios quiere que aprendamos a confiar total y plenamente en Él. Es triste, pastor, que le pedimos a Dios que haga un milagro en nuestra vida, que manifieste su poder. Y hace el milagro ahora, le pedimos de nuevo que vuelva a manifestar su poder, pero al ratito viene una prueba más y decimos: no, esta sí está complicada, esta sí está difícil. Y la gran pregunta es: entonces, ¿cuándo vamos a aprender a confiar en Dios y a creerle? Su palabra y Jesús han demostrado que nunca fallan. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y para siempre. Si hubiese más palabra de Dios en nosotros, seríamos cristianos poderosos, seríamos cristianos vencedores sobre toda clase de engaño y de mal. Y esta semana tenemos advertencias. Hay un párrafo que hace mucho tiempo fue escrito y sin embargo hoy siguen siendo 2 grandes errores los que él menciona. Yo voy a permitirme leerlo y el pastor comenzará a comentarnos. Merced a 2 errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes, mientras que aquel forma la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma. ¿Por qué es importante tomar en cuenta que hay 2 grandes errores capitales? Son los 2 últimos puntales con los cuales Satanás va a engañar a la humanidad. Pastor, es tremendo que la gente hoy sabe poco de Biblia, pero sabe más de televisión, Así es. sabe más de fútbol,
sabe más de las últimas películas que han aparecido, pero uno pregunta acerca de los mandamientos, de los engaños para este tiempo final, y la humanidad está en tinieblas. A menos que nosotros aprendamos a andar en cada punto de la luz que Dios ha ido señalando en el camino, aquellos dos grandes errores capitales nos envolverán. La inmortalidad del alma. La humanidad hoy usted la puede ver casi en cada presentación diciendo, es que mi mamá que me está oyendo desde el cielo, es que este gol se lo dedico a mi hermanito que me estaba ayudando desde allá arriba. Eso es creer en la inmortalidad del alma y es meternos en el espiritismo de una manera directa, y en relación con el falso día de reposo o no guardar el día que el Señor determinó, es determinar a quién le vamos a dar nuestra lealtad y a qué Dios serviremos. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Uno encuentra que el primer sermón que el enemigo dio fue muy corto: no moriréis. La Biblia es clara sobre el estado de los muertos. La palabra del Señor es supremamente clara. Desde el comienzo hasta el final el Señor está diciendo claramente que los muertos nada saben y que no tienen más parte en todo lo que se hace debajo del sol. Por lo tanto, el que estudia la Biblia no puede andar en dudas. Es más, la palabra del Señor dice que es abominación a Jehová cualquiera que consulta a los muertos o que tiene algún tipo de adivinación. El que se mete a consultar a un muerto o a tratar de tener algún contacto con los muertos debe saber que en el camino se va a encontrar con un enemigo que es mentiroso y padre de mentira. Y pastor, aquí un elemento muy importante. La mayoría de las personas que están viviendo esa experiencia presentan más bien un cristianismo sentimental. Es que me tocó, es que me transformó, es que me hizo sentir algo que yo nunca había sentido. Pero al ratito, ese tipo de personas no es tanto amando a Dios, ni amando a su ley, sino simplemente un sentimentalismo pasajero, pero que no depende de una obediencia y de una fidelidad a los mandamientos, ni a Dios como nuestro Padre. Y uno nota ahora, pastor, cómo los medios hablan mucho de lo que científicamente se le ha dado un nombre: experiencias cercanas a la muerte. Satanás está preparando el terreno para el gran engaño. Es impresionante, pastor, que la gente hoy en día, hay programas donde hechiceros se presentan haciendo tremendos programas y citando a seres humanos que murieron y que ahora son espíritus desencarnados para que vengan a hablar en una mesa con sus familiares. Y la gente cree que está hablando con ellos. Y la gente llora. Y me volví a encontrar y a hablar con mi mamá y me dijo tal cosa. Definitivamente tenemos que tomar una decisión. O le vamos a creer a uno que es la verdad, a uno que no engaña, o a uno que es mentiroso y que quiere llevarnos al dolor, a la esclavitud y a la tristeza. Porque, pastor, si para mí fuera cierto que algún familiar que murió se está quemando, está sufriendo, se está retorciendo en el abismo del fuego, yo no vería bien a Dios. Y no calificaría, me desfiguraría el carácter de Dios, me lo presentaría como un Dios cruel. Pero si yo entiendo que la muerte es un descanso, donde todos los que van a la tumba están durmiendo, entonces yo digo, qué bueno es Dios que aún en la muerte no deja sufrir a las almas, sino que ha determinado un día en que ha de juzgar y pagar a cada uno. Pastor, frente a esa avalancha de tratar de insistir mucho en esas experiencias que no vienen de Dios, que son del enemigo, hay una pregunta aquí que yo quiero que nos detengamos. Como cristianos, ¿por qué debemos aferrarnos a la palabra de Dios incluso cuando nuestros sentidos nos dicen algo distinto? Engañoso es el corazón del hombre y perverso más que todas las cosas. Nuestros sentidos no nos dicen la verdad todo el tiempo. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido que pasó un amigo por el lado y le decimos al otro, por aquí acaba de pasar fulanito, seguro que fue él, yo lo vi, y al rato nos damos cuenta que mis ojos me engañaron? No, es que lo que te entregué fue un billete de tanto y resulta que no era de tanto. No, es que me pareció escuchar que tú dijiste.
Nunca los sentimientos, nunca los sentidos humanos serán una buena guía. Solo hay una palabra que permanece inalterable para siempre, porque es el Dios que vive y reina, el que es el mismo por toda la eternidad. Y unido a ese error capital que es de creer en la inmortalidad del alma, aparece también el otro error, que es tener un día falso en contra del día que Dios estableció. Y aquí hay una asociación entre el tema del sábado y la teoría de la evolución, o no una asociación, sino más bien mirar y examinar cómo esa teoría de la evolución atenta contra una verdad tan importante. Es muy triste, pastor y oyentes, que el ser humano llegue a pensar que nosotros somos el resultado del azar. Porque si yo soy el resultado de la casualidad, entonces yo no vine a este mundo porque alguien me ama. Y yo no tengo que darle cuentas a nadie. Y no soy importante para nadie. Yo soy el resultado de una explosión, de un acaso. Y eso crea un sentimiento de vacío, de soledad. No soy amado, no soy tenido en cuenta, no soy importante para nadie, no soy valioso. Qué triste es eso. Mientras que la creación de un ser sabio y amoroso que trae la existencia de este mundo en 7 días y que me enseña a guardar el sábado como día de reposo, me habla de un Dios que está siempre conmigo, que me ama, que se interesa, que me formó a su imagen y semejanza, que hace provisión y que me invita a reposar en Él como Él también reposó de su obra. Y uno nota que en esa posición de la teoría de la evolución se trata de desconocer el tema de que Dios planeó todo, calculó todo, y además que cada criatura fue hecha según su especie. Qué lindo que haya mencionado eso, pastor. No creó Dios una bacteria para que fuera desarrollándose y llegara a ser otra cosa. Los monos fueron según su especie, los perros fueron según su especie, los loros fueron según su especie y el hombre según su especie, pero no el loro para que después se volviera lagarto y el lagarto para que fuera mono. Porque los lagartos, desde los siglos que conocemos, que han transcurrido hasta hoy, siguen siendo monos, y los loros siguen siendo loros, y el hombre no sigue evolucionando a un ser superior, seguimos de la misma manera. Pero ahí está en lo que usted mencionó al comienzo, hay un Dios que controla, hay un Dios que maneja. No es que creó algo, le dio cuerda y dijo, bueno, arréglensela como puedan. No estamos solos en el universo. Dependemos de alguien que nos creó y seguirá con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La creación me da seguridad, la evolución me crea desazón y temor. También se afirma aquí dentro de este estudio que la evolución le despoja al 7º día de su verdadera importancia, pues convierte esos 6 días de creación en nada más que un mito similar, un atentado contra el sábado, pastor. Es verdad. Porque si entonces el 7º día de la creación o los días de la creación fueron periodos de miles y millones de años, entonces yo no puedo guardar un día de reposo porque no podría guardar miles de millones de años como reposo, sino que realmente es un día entre 7 en el cual mi cuerpo, después de haber trabajado duro, necesita descansar y tiene un encuentro con el Creador. Yo creo que ahí está la esencia del asunto de la evolución y la creación, que quieren quitarme a un Dios que me da descanso, que me da reposo, que me da seguridad para hacerme sentir que dependo de un proceso que ni sé cómo va a salir. En Cristo hay seguridad, en Cristo hay salvación, en Cristo soy amado, soy valorado, en Cristo yo soy persona. Jesús viene a buscar los que se parecen a sí mismos, a los que han vivido para hacer su voluntad, y por supuesto entre ese grupo estamos usted y yo, los guardadores de los 10 mandamientos de Dios, especialmente de ese sábado, 7º día de la semana, que recuerda la creación, que nos recuerda de quién somos y quién es nuestro dueño y nuestro Salvador. Pastor, otro tema que aparece aquí en los engaños del enemigo es falsificar la Trinidad. Y me pareció muy interesante lo que aquí se analiza. Hablemos de ese punto. Apocalipsis capítulo 13 dice que Satanás tiene 3 espíritus. Aparece también con una trinidad y es la falsificación. Aparece el dragón,
la bestia que sale del mar y la bestia que sale de la tierra. Pero hay algunos otros paralelos que me gustaría que los miráramos en la lección de la semana para mirar cómo esa falsa Trinidad trata de semejarse, de imitar, pero no deja de ser la falsificación. Sí, qué interesante. El dragón aquí se considera la falsificación del Padre por el hecho de que evidentemente tiene el control. Es el que da poder, es el que da autoridad, ¿no? La otra interesante que aparece es que además de recibir la autoridad del dragón, que evoca lo que dijo Jesús, que recibió del Padre la autoridad, esa bestia sube del mar, enfrenta, igual que Jesús, la muerte y la resurrección. Pareciera que Satanás trata de imitar todo lo que es de Dios, pero por eso el número que le pertenece es el número 6, no el número 7, porque no llega a ser semejante a Dios. Él ha tratado de establecer paralelismos para que se crea, para que lleguen los humanos que se apartan de la Biblia a creer que la verdadera Trinidad es la Trinidad del engañador. Pero es simplemente una falsificación. La única verdadera Trinidad, el único Dios de amor, el único que dice la verdad es nuestro bendito Salvador Cristo Jesús. Y el otro detalle es que al final dice que ese poder hace descender fuego del cielo. Dios se propone derramar su espíritu, ¿no? Y el enemigo quisiera anticiparse para engañar a la humanidad. La gente, pastor, anda hoy en una situación de emocionalismo, de griterío, de sentimentalismo, y la expresión es: Dios me tocó, sentí la presencia, sentí el toque de Dios, pero una media hora después ha pasado toda esa euforia que se tenía y seguimos siendo los mismos con las mismas. Lo lindo con la adoración verdadera es que la adoración verdadera va al corazón, no a los sentimientos. Transforma la vida, el comportamiento, transforma el hogar, nos hace pensar como seres racionales que tenemos una deuda de gratitud con Dios y nos hace vivir en una relación más cercana de amistad con nuestro Salvador. Pastor, y al llegar aquí al final, uno nota cómo Dios también está atento para guiar a sus hijos sinceros. Aparece Darwin con su posición, pero Dios levanta un pueblo para exaltar las grandes verdades, ¿no? Pastor, esto a mí me quita un peso grande, porque el centro de la existencia, del universo, de todo lo que ocurre, no es el hombre, no es el planeta Tierra. El centro de todo lo que estamos estudiando es nuestro gran Dios, el que creó, el que mantiene, el que controla. Si Jesucristo comenzó la obra y Jesucristo la terminará, yo puedo descansar en ese Dios de amor, no en los engaños del mundo, sino en la verdad de su palabra. Seguridad en la palabra de Dios, en seguir a Jesús. No hay por qué ser engañados. Pastor, sus últimos 15 segundos para indicarnos la importancia de este tema de nuevo. No tenemos que ser engañados. Hay una lámpara en la mano, hay una luz. Si aprendiéramos más textos de la Biblia, tendríamos cómo responderle al enemigo y seríamos cristianos victoriosos. Avancemos con la segura palabra profética. Gracias por acompañarnos. Gracias, pastor. Muchas bendiciones, pastor, para todos. Bendiciones. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda de anunciar.